Teuchitlán no es un campo de exterminio porque, para decir la verdad, lo que importa es la precisión con el lenguaje. La misma precisión con la que López Obrador nos dijo, por ejemplo, que en México no se producía fentanilo, que teníamos un mejor sistema de salud que el de Dinamarca, que no faltaban medicamentos para los niños con cáncer, que no había más violencia, sino más homicidios, y que los detentes lo curaban y lo protegían del coronavirus porque él era una fuerza moral, no una fuerza de contagio. Se contagió, ¿eh? Teuchitlán no es un campo de exterminio porque lo que importa son los matices, esos matices que tanto se tomaron en cuenta para desaparecer de un plumazo organismos autónomos como el INAI, que nos daba transparencia y que protegía nuestros datos personales. Esos matices que sirvieron para extinguir milimétricamente 109 fideicomisos, algunos tan importantes como el Fonden, que atendía los desastres, o los fondos para la investigación científica, esos matices que sirvieron para cerrar el Seguro Popular destruyendo el precario pero valioso sistema de salud para quienes no contaban con seguridad social, esos matices que tanto se toman en cuenta cada vez que se nos dice que todos los jueces son corruptos y que sirvieron para hacer una reforma judicial sin pies ni cabeza. Pero que quede claro, Teuchitlán no es un campo de exterminio, no. Aunque el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, reconociera que se reclutaba gente con engaños e incluso mediante secuestros, que se entrenaba ya a criminales, que se torturaba a la gente que estaba retenida en el rancho Izaguirre y que algunos, los reclutas más débiles o los menos violentos, eran asesinados, como lo revelan los restos óseos que se encontraron en el lugar. Pero no es un campo de exterminio, pese a que los posibles homicidios que se cometieron ahí no fueron aislados ni una casualidad, sino parte de una estrategia de un grupo criminal que actúa así, de manera sistemática. Pero me estoy desviando del tema. Teuchitlán no es un campo de exterminio porque nadie sabe ni nadie se atreve a decir a partir de cuándo comienza la cifra del horror. ¿Cuántos homicidios tendrían que ser suficientes para que sí lo fuera? ¿1, 10, 43? ¿En qué momento un rancho donde asesinan personas de manera recurrente e incluso sistemática se convierte o no en un campo de exterminio? Mientras no se conozca la respuesta, que nadie se atreva a decir nada. Además, Teuchitlán, pues no es un campo de exterminio, porque los campos de exterminio los opera el Estado y no los delincuentes, aunque claro, hay evidencia de la colusión entre el gobierno y el crimen organizado. Incluso hay 3 policías del municipio de Tlala que ya fueron detenidos por haber secuestrado y entregado a sus víctimas al cártel Jalisco Nueva Generación para que fueran llevados. ¿Adivinen a dónde? Pues sí, al rancho Izaguirre de Teuchitlán. Pero no se confundan, ¿eh? Esto no es un campo de exterminio porque no fue el Estado, aunque solo una complicidad del Estado con los criminales podría explicar cómo es que la Fiscalía de Jalisco no revisó la ropa, no identificó los huesos, no investigó el predio, no hizo excavaciones ante los presuntos hornos crematorios, no dio parte a la Fiscalía General de la República, no puso bajo resguardo los coches asegurados y no preguntó siquiera qué sucedía en ese lugar, sino que convenientemente se quedó de brazos cruzados. Pero por favor entiendan que Teuchitlán no es un campo de exterminio, ¿eh? Porque horrores así no tienen lugar en México. Aunque bueno, ahí están los 200,000 homicidios del sexenio pasado, casi 100 asesinatos al día. Y ahí están las 2,800 fosas clandestinas, las 26,600 atrocidades
entre las que destacan 6.500 casos de tortura, casi 3.500 casos de mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres, 2.800 asesinatos de mujeres con crueldad extrema, así como 2.500 masacres. Pero todo eso son excepciones. Teuchitlán no es un campo de exterminio, porque si lo fuera, tendría que reconocerse que falló la estrategia de abrazos no balazos, que fue un error de López Obrador creer que la popularidad y las elecciones eran más importantes que los resultados, que se podía gobernar solo mediante ocurrencias en las mañaneras, que debió haberse reunido con las madres buscadoras, que los programas sociales no son suficientes para alejar a los jóvenes de la violencia, que la educación en México no les ha dado la posibilidad real de conseguir mejores oportunidades ni mejores empleos, que no podemos confiar ciegamente en el pueblo bueno, porque México se ha convertido en un país de militares contra sicarios. Y sobre todo, acuérdense, Teuchitlán no es un campo de exterminio, porque eso es lo que dicen los opositores, la derecha, la prensa vendida, los chayoteros, los carroñeros, los traidores a la patria, los malinchistas, los neoliberales, los oportunistas y la mafia del poder. Porque no importa lo que hayan encontrado las madres buscadoras, no importan los pares de zapatos, ni los huesos calcinados, ni los huecos en la tierra, que todavía hoy no sabemos si fueron hornos o no. Siempre la culpa es de Calderón y de García Luna, de Lampa, del periodismo, porque no existe la crítica bien intencionada con ningún tema, con ninguno. Las madres buscadoras son de derecha, quienes se opusieron a los megaproyectos de López Obrador son de derecha, quienes no recibieron sus medicinas son de derecha, los intelectuales que cuestionan o critican al poder son de derecha, las feministas que marchan en Paseo de la Reforma también son de derecha, el INE, el INAI, la Corte, la UNAM, el CIDE, el CONACYT, todos de derecha. Los periodistas somos de derecha. Y entonces, cada vez que sientan dudas, ustedes, como yo, que nos inunde la rabia y el dolor por la violencia que invade al país, cada vez que sintamos la tentación de empatizar con las víctimas, de corregir un dato falso, de dudar de lo que dicen los poderosos, yo les pido, por favor, hagan lo que yo hago. Aprieten la mandíbula, respiren hondo, pongan de nuevo este video y repitan conmigo. Teuchitlán no es un campo de exterminio. Yo soy Adela Micha.